Hola, hola querida familia, la paz del Señor con ustedes. Qué lindo saber que el Señor nos da una oportunidad más, un día más, para que podamos hablar de Él. Y es que no podemos vivir ni un día sin hablar de la grandeza, de todo lo que Él hace en nuestra vida. Cada uno de nosotros debe tener en nuestra lengua, en nuestros labios, en cada momento hablar de la grandeza del Señor. Así que hoy día sábado, el sábado también recordamos a nuestra Madre Santísima. Vamos a pedirle a nuestra Madre que nos ayude realmente a hacer vida este Evangelio, que nos ayude a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios y sobre todo a hacerla vida. Entonces, querida familia, les invito a que leamos el Evangelio y dejemos que la misma palabra haga eco en nuestra vida y en nuestro corazón. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquellos días se juntó otra vez mucha gente y no tenía nada que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión por esta gente, pues hace ya 3 días que están conmigo y no tienen nada para comer. Si los mando a sus casas sin comer, desfallecerán por el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿De dónde podemos sacar de este lugar desértico el pan que necesitan? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Respondieron: 7. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo, y tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y empezó a darlos a sus discípulos para que ellos los repartieran. Ellos se los sirvieran a la misma gente. Tenían también algunos pescaditos. Jesús pronunció la bendición y mandó que también los repartieran. Todos comieron hasta saciarse, y de los pedazos que sobraron, recogieron 7 cestos. Eran unos 4,000 los que habían comido. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, el tema de hoy es el tema de compartir, el tema de ser solidario, el tema de ser generosos con los demás. Hoy vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo del 1 al 10, la segunda multiplicación de panes. Y podemos notar algunos elementos importantes. Multitud que tiene hambre de Jesús, multitud que está escuchando a Jesús, porque las palabras que salen de sus labios son palabras de consuelo, son palabras de vida. ¿Quién no quiere escuchar de Jesús? ¿Quién no quiere estar cerca de Jesús? Y es que una vez has tenido un encuentro personal con Él, no quieres más que estar a la par de Él, no quieres más que estar rezando y no quieres más que estar en la iglesia y luego leyendo la Biblia. Cuando se tiene ese encuentro personal, quieres dar lo mejor de ti. Pues a esta gente le pasaba lo mismo, siguiendo a Jesús. Y llega el momento que esta misma gente dice: ya no tenía nada que comer. Ya no tenía nada que comer. Jesús siente compasión de esta gente al ver que ha llegado la hora de despedirlos, y no han comido, y dice: ¿qué voy a hacer? Ya llevan 3 días aquí conmigo y no tienen nada que comer. 3 días, es decir, un retiro. Han pasado esta gente un retiro con Jesús. Él se compadece. Él se compadece de la gente. 3 días han pasado oyendo a Jesús.
Y Jesús piensa, miren, cómo generosamente piensa en el pueblo, no tanto en él, piensa en los hombres y mujeres y dice, si los mando a sus casas, sin comer van a desfallecer en el camino, pues algunos de ellos vienen de muy lejos. Sus discípulos le contestaron, pero ¿de dónde vamos a sacar de este lugar desértico el pan que se necesita para darles de comer? Y Jesús también les pregunta a los discípulos, desafiándolos, ¿y cuántos panes tienen? Ellos responden 7. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús desafía a los discípulos? Porque también Jesús necesita de la ayuda de los discípulos. Y vean qué interesante. Y Jesús les dijo, vayan a decirle a las personas que se sienten en el suelo. Manda a los discípulos a decirle que se sienten en el suelo. Y dice Jesús, toma los 7 panes, dio gracias, lo parte y se empieza a dárselo a sus discípulos para que lo puedan compartir, para que lo repartan. Y dice la palabra de Dios que tenían algunos pescaditos allí, no dice cuánto, pero algunos pescaditos. Jesús también pronuncia la acción de gracias y lo manda a repartir. Lo interesante aquí es, familia, que dice la palabra de Dios que comieron hasta saciarse. Y de los pedazos que sobraron, recogieron 7 canastos. Familia, cuando compartimos, cuando somos generosos con los demás, siempre vamos a tener para vivir. Nadie se va a quedar con las manos vacías. Todo el que comparte, hay un dicho que se dice, el que comparte se lleva la mejor parte. Jamás el Señor abandona a aquel que comparte, aquel que da generosamente. Pensemos también, cuando de nosotros hoy, Jesús dice la palabra de Dios que daba gracias. Dio gracias al Padre por los panes, dio gracias al Señor por los pececitos que habían, y sucede el milagro de la multiplicación. ¿Cuántos de nosotros hoy, teniendo el sustento diario, teniendo el pan cotidiano, ya no le damos gracias al Señor? ¿Cuántas personas se nos ha olvidado la oración por los sagrados alimentos? Los alimentos son sagrados, debemos de orar. A veces podemos estar comiendo con el celular a la par, podemos estar comiendo oyendo saber qué en los audífonos. Yo creo, familia querida, que el Señor nos habla bien claro que debemos de ser agradecidos y debemos de poner de nuestra parte para que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida y en la vida de los demás. El Señor necesitó de los apóstoles, el Señor también necesita de ti, y hoy nos dice a ustedes y a mí, también nos dice lo mismo como le dije a los discípulos, ¿cuántos panes tienes? Entonces, ¿por qué no los repartes? ¿Por qué no nos hacemos pan nosotros? O sea, ¿por qué no nos hacemos nosotros mismos, hombres y mujeres de bien, para llevar la buena noticia, para llevar en generosidad a los demás, para compartir con nosotros? ¿Por qué no nos hacemos buena noticia? ¿Por qué no nos hacemos pan? Ante un mundo lleno de tanto egoísmo. Miren ahorita con esto del COVID-19, la gente llega, le lleva su cosita, la comidita, y en la puerta, y no puede entrar por lo de la contaminación y todo eso al virus. Vean qué triste, vean qué difícil, vean qué lamentable. No sé ustedes, pero hoy, con el tema de la solidaridad y generosidad que debemos de tener a los demás, el Señor nos invita, de veras, a compartir lo más que podamos con los que más necesitan, los más pobres,
los marginados, el mendigo, el hombre, tanta gente necesitada. A veces podemos estar en la iglesia y nos podemos dar golpes de pecho. Y que sí, es que yo participo en que yo estoy en el grupo tal y yo estoy en... Sí, pero nos estamos haciendo pan para los demás. Estamos siendo buena noticia para los demás. Estamos dejando que los demás entren al redil con Cristo. Estamos atrayendo a los demás a ese encuentro personal con el Señor. O solo atraigo, o solo soy fiel a mi pequeño grupo, a mi élite, con quien debo de compartir porque ellos comparten conmigo. Cuando compartimos con generosidad, no cabe duda, nunca nos quedamos vacíos. Siempre tenemos para dar. Y siempre el Señor permite que quien da, siempre tenga lo necesario. Se reunieron, recogieron, se saciaron tantas personas, dice, hasta saciarse. Y de los pedazos que sobraron, recogieron 7 canastos. Familia, si queremos que en nuestra vida también nunca falte la gracia, nunca falte la bendición, debemos de compartir. Y miren qué lindo, aquella cantidad, 4,000 los que comieron. ¿A cuánta gente podemos alimentar nosotros también? Con la palabra de Dios, sabiendo que el Señor se ha hecho buena noticia y esperanza para todos. También podemos pensar que este es un simbolismo, esta comparación es el simbolismo de la Sagrada Eucaristía. Cuando vamos y compartimos la Eucaristía, todos comemos el mismo pan, donde el Señor con toda su divinidad entra en nuestra vida. Y dentro de nosotros estamos invitados a ser otro Cristo en medio de nuestro mundo, lleno de tanta tristeza, de tanto dolor y de tanta injusticia. Y es allí donde debemos de ser esa semilla del reino de Jesucristo. Es allí en donde ustedes y yo, como discípulos y misioneros de Cristo, debemos de manifestar qué clase de cristianos somos. No somos cristianos y no somos católicos solo porque pasemos en la iglesia. Somos cristianos y somos auténticos discípulos y misioneros de Cristo cuando ayudamos, cuando compartimos con quienes más lo necesitan. Y el Señor siempre se hace el que nos da y siempre se hace pan para todos. Miren qué maravilloso. Y Él siempre, siempre saciará nuestra vida y nuestro ser. Dice la palabra de Dios que luego de dar de comer a esta multitud de personas, Jesús los despidió sabiendo que ya están llenos, digamos. Hasta entonces, ¿saben por qué? Porque el Señor nos ama mucho. El Señor nos quiere. Está locamente enamorado de nosotros. El problema es que ustedes y yo no nos hemos dado cuenta cuán grande es el amor que Jesús nos tiene. Enseguida Jesús, dice la palabra de Dios, subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región del Manuta. Se fue a misionar, un día de misión. Pidámosle al Señor que también nuestras misiones sean así, valorar a los demás. Les bendigo, familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.